Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy. Hoy, bueno, vemos que estamos con la máscara puesta y a la distancia que normalmente hacemos el programa, porque, bueno, vamos a predicar con el ejemplo, obviamente, en esta pandemia que estamos viviendo, que si bien ahora aquí tenemos los casos más bajos, ahora mismo por lo menos nos ha dado una tregua aquí en Zafra, pero bueno, hay que mantener siempre la cautela, y también porque nuestra invitada de hoy está muy vinculada a la sanidad desde hace bastante tiempo. Ella es Teresa Angulo. Muy buena, Teresa. Hola, buenas tardes. Bueno, hacía mucho tiempo que tenía ganas de poder charlar un ratito contigo y bueno, y en primer lugar, bueno, en todo el mundo te conoce aquí en Zafra, obviamente, abogada. En primer lugar, fuiste presidenta del Partido Popular aquí. Sigo siendo. Sigue siendo del Partido Popular aquí en Zafra, diputada en la Asamblea de Extremadura, portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura y también diputada por Badajoz en el Congreso de los Diputados, en una primera fase, y luego volviste otra vez en abril, luego volviste otra vez en noviembre, ¿no? En las elecciones de noviembre. Bueno, Teresa, evidentemente portavoz de Sanidad. No, ahora no sé. Ahora no, pero fuiste, ¿no? En su momento. Fui. Ahora estoy de secretaria en la mesa de la Comisión de Sanidad. En la Comisión de Sanidad. Por eso hemos querido mantener hoy en esta entrevista pues todas las medidas, ¿no? Previstas. Bueno, Teresa, queremos que la gente te conozca un poquito más, porque, bueno, lo de la política a ti te viene ya de familia, ¿no? Como, en cierta manera, ¿no? Bueno, de familia me viene el interés, porque es verdad que desde bien pequeña mi padre, que bueno, nunca tuvo jamás ningún cargo público ni estuvo en primera línea de política, pero siempre en mi casa yo lo oí siempre, viví con mucho entusiasmo ese interés de mi padre por todo lo que estaba pasando. Yo la transición evidentemente era muy pequeña, pero lo veía, ¿no? Y veía ese interés en mi padre y esa participación que él tuvo primero en la UCD en aquellos años, pues aquí a nivel local, ¿no? Como un afiliado aquí a nivel local. Y bueno, él me llevaba a los actos que había, entonces eran poquitas personas, claro, me llevaba a la sede, bueno, pues todo el proceso de la elaboración de la Constitución, de todas esas cosas, mi padre me las contaba. Y bueno, pues a mí me gustó aquello, y conforme fui creciendo, fui siendo una adolescente, pues seguí interesándome, y en cuanto cumplí los 16 años, que era la edad mínima que se exigía para estar afiliada a la organización juvenil, en este caso, bueno, pues de las Juventudes Demócratas Cristianas en aquel momento, pues me afilié. Y a partir de ahí. Y a partir de ahí, vosotros sois 4 hermanos, sí. tres chicas y un chico, ¿no? Sí. ¿Ninguno ha tirado por ese camino? Ninguno. La verdad es que si tu padre te aconsejó en algún momento que te dedicara a la política, quiero decir, esto es muy bonito, decir, no te metas en este mundo porque, bueno, tienes su aquel, ¿no? No, porque además estamos hablando no desde el punto de vista como ahora me dedico, es decir, cuando hablo de que mi padre me metió aquel gusanillo, no era por hija, dedícate a la política, porque mi padre era un trabajador, viajante de comercio. Mi padre nunca jamás, no fue ni concejal, jamás se dedicó, podemos decir, a la política activamente. Lo que me refiero es a ese interés por lo que estaba pasando en España, a ese interés porque, bueno, pues por aquel momento histórico y todo lo que suponía, es decir, aquel momento de la historia. Nunca jamás por el hecho de que yo era una niña, nunca jamás por el hecho de a mí mis padres siempre me han orientado, a mis hermanos, a nuestros estudios, nuestra formación
educativa y jamás, vamos, todo lo contrario. A mi madre no le gustaba mucho que mi padre me llevara por ahí a los mítines, Claro. ¿sabes? Pero o sea, que no es en ese sentido, porque mi padre nunca tuvo esa vocación profesional, como podemos decir, de la política, ¿no? Fue el gusanillo de hacerme vivir el momento tan importante que se estaba viviendo en nuestro país. Estamos hablando de aquellos momentos de la transición democrática. Hace poco se han cumplido los 40 años, el 40 aniversario del 23F. ¿Cómo se vivió en tu casa aquel momento? Bueno, pues ya te digo, yo era una cría, pero supongo que se vivió, bueno, pues como en la inmensa mayoría de las casas de España, ¿no? Con un momento crucial, para la historia. Nuestra democracia era muy joven. Veníamos de una dictadura de muchos años, y los españoles habían conseguido bueno, pues superar, hacer una transición modélica, ejemplo para el resto del mundo, superar sus diferencias y bueno, pues esa joven democracia que arrancaba, y que de repente, bueno, pues hay en España un intento de golpe de Estado, y por lo tanto, bueno, pues con esa preocupación. Afortunadamente, bueno, pues yo creo que es fundamental, y yo desde luego lo hago y lo hago en este momento, y te agradezco que me des la oportunidad, reivindicar la figura del rey Juan Carlos, la importancia que en aquel momento tuvieron tanto Adolfo Suárez como presidente del gobierno en aquellos días, como aquellos 2 minutos televisados del mensaje del rey Juan Carlos, que probablemente y con seguridad, así lo hemos recordado precisamente esta semana en el Congreso de los Diputados, fueron los 2 momentos cruciales para que aquel golpe de Estado fracasara. Todavía realmente lo que ocurrió siempre, incluso ha habido libros, ¿no? Javier Cerca, Diego Carcedo, todavía realmente ¿por qué se pudo fraguar aquello? Es decir, hay ciertas dudas, incluso históricas, incluso periodistas, que han ríos de tinta. Todavía realmente la cuestión de aquello surgiera en el... Bueno, yo creo que aquel es un episodio de nuestra historia reciente, de nuestra democracia, que bueno, pues que tenemos que estudiar, porque está ahí, pasó, y estudiar para que no vuelva a pasar, para que sirva de ejemplo de, bueno, pues cómo las personas que en aquel momento gobernaban en nuestro país, como digo, Adolfo Suárez, la jefatura del Estado, la importancia que tuvieron, y yo creo que, bueno, es sobre todo un momento de hablar de futuro. Yo prefiero hablar de presente y de futuro. Creo que, como digo, aquel episodio, bueno, pues afortunadamente fracasó, y yo creo que hoy los españoles podemos decir que tenemos una democracia plena, que hemos vivido los 40 años de mayor desarrollo económico, social, de libertades y derechos de toda nuestra historia, y yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y sobre todo ojalá la gente más joven, la gente que ha nacido décadas después, supiera y conociera y supiera reconocer el inmenso esfuerzo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos por esa reconciliación, por ese mirar hacia adelante, por construir una España moderna, una España europea, una España de derechos y libertades, renunciando todos a, bueno, pues a cuestiones que a lo mejor en aquel momento, bueno, pues podían ser barreras infranqueables para llegar a esa concordia. Y yo creo que ese es un momento de nuestra historia que todos deberíamos conocer, y sobre todo en estos momentos que está viviendo España deberemos reconocer la importancia de aquellos momentos, y bueno, pues gracias a eso aquel intento de golpe de Estado también fracasó. La historia hay que conocerla para no volver a repetir los errores del pasado, y que obviamente yo me acuerdo que cuando estudiábamos nosotros muchas veces no llegábamos, en la clase de historia no llegábamos prácticamente ni siquiera a la transición, ¿no? Era una cosa
que también muchos de nuestra generación nos preguntamos, que parece que la historia se paraba al nivel, en aquellos tiempos, se paraba en un capítulo en el siglo XIX, principio del XX, y luego nuestra historia más reciente no la aprendíamos. Ojalá la gente pues tenga acceso, sobre todo para no cometer luego las barbaridades por el desconocimiento de la historia que se cometen habitualmente, ¿no? Adolfo Suárez fue un hombre que unió prácticamente a todos los partidos políticos, fue el hombre que aglutinó, pues legalizando el Partido Comunista, y fue que unió todo. Después de aquellos 40 años, ¿qué sensación tienes tú de esa unificación que hubo en esos primeros años 80, esos criterios de muchas veces, aunque siempre las ideologías han estado cada una en su sitio y los partidos también, pero siempre en un trabajo en común? ¿Cómo ha ido evolucionando esa política que parece que ahora se separa más, ¿no? A lo largo del tiempo? Quiero decir, lo que se empezó a crear allí como un pozo de cordialidad entre los partidos va derivando en otro camino. ¿Cómo va evolucionando esa política? ¿Cómo ha evolucionado esos 40 años para acá? Bueno, yo creo que, como digo, aquel fue un momento muy importante de la historia, el proceso constituyente, el proceso de redacción de nuestra Constitución, la aprobación por los españoles de la Constitución, que para mí hoy tiene total y absoluta vigencia, porque bueno, pues es la principal norma en la que se reconocen nuestros derechos, nuestras obligaciones como ciudadanos. Y efectivamente, bueno, pues en aquel momento había que pasar de unos años muy difíciles, de una dictadura, a convertir nuestro país en una democracia plena, que es lo que afortunadamente llevamos viviendo todas estas décadas y hoy disfrutamos. Es verdad que hoy en la política hay mucha crispación, sí hay quizás actualmente, y bueno, pues como yo ahora mismo formo parte de esta política, y sobre todo, bueno, pues allí en el Congreso de los Diputados también entono el mea culpa, quizás, bueno, pues hemos perdido a lo mejor esa capacidad de diálogo y de consensos que bueno, pues nuestros antecesores tuvieron, pero bueno, también quiero lanzar un mensaje en el sentido de que es posible, que se llegan a acuerdos en política, se es capaz de alcanzar acuerdos. Yo en mi etapa en la Asamblea, de la que tú hablabas antes, y en mi época de portavoz del grupo parlamentario, firmamos grandes acuerdos. En aquel momento en la Asamblea de Extremadura se hizo por consenso, entonces solo estábamos dos partidos políticos en la Asamblea, PSOE y Partido Popular. Hicimos la ley de Extremadura por consenso, alcanzamos un consenso para firmar un pacto social y político de reforma por Extremadura, reformamos el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Es decir, es verdad que a veces solo se oyen los gritos, las descalificaciones bueno, pero también se llega a acuerdos. Sí es verdad que hay quizás, bueno, pues una parte, un sector ahora mismo de la política que, bueno, pues a mi entender busca más el enfrentamiento y la división que el alcanzar acuerdos, porque sobre todo busca romper nuestro actual modelo de convivencia, busca romper lo que España es hoy, esa unidad y esa solidaridad entre los españoles, y desgraciadamente, bueno, pues eso sí que está ahí. Obviamente estamos hablando de partidos que entonces, Partido Popular, PSOE, también en principio el PC, luego Izquierda Unida, que haya muchos más partidos, quiero decir, es mucho más democrático en el sentido que opta más gente, pero luego por otra parte se disgregan más las ideas. Bueno, se disgregan más los acuerdos, se disgregan más el rumbo político con tantos partidos que hay. Bueno, la capacidad de llegar a acuerdos es también un valor en la política, como en cualquier orden de la vida. Es decir, en el arco parlamentario, en el Congreso de los Diputados, siempre ha habido diversidad de partidos, siempre han estado ahí los partidos nacionalistas, siempre ha habido más de un partido. Es verdad que siempre en el gobierno
pues han estado los dos grandes partidos, ¿no?, que hay en España. Pero bueno, yo creo que eso también nos tiene que hacer a los políticos saber que los ciudadanos son los que deciden, los ciudadanos son los que conforman bueno, pues los distintos órganos, un ayuntamiento, una asamblea, en este caso el Congreso de los Diputados, y todos tenemos que aprender a dialogar, a consensuar y a, bueno, pues, a alcanzar esos grandes acuerdos. Es verdad que en ocasiones, cuando hay unos modelos que son muy distintos, sobre todo con esos partidos que representan, bueno, pues no sé, a los herederos o los defensores de la banda terrorista ETA, evidentemente no se van a llegar a acuerdos, o con los partidos que quieren romper la unidad de España. Hay ciertas cosas con las que jamás podrás estar de acuerdo, pero bueno, sin entrar en particularidades, bueno, pues también tenemos que aprender los partidos estos son los miembros que tenemos, y los ciudadanos lo que quieren al final es que alcancemos consenso en las cosas que de verdad les importan en su día a día, y sobre todo en las cosas del comer. A veces puede ser porque es lo que más preocupa, y a veces pues como mucha gente, la gente en general opina que se pierde más tiempo discutiendo que atajando los problemas, como hemos estado viendo durante la pandemia y todo eso, a que esa es la necesidad que pide el ciudadano. Quiero decir que los representantes políticos, obviamente, pues se batan el cobre por el ciudadano que lo ha puesto ahí, ¿no?, que lo ha votado, y a veces se pierde mucho en eso, ¿no? Te aseguro que allí se trabaja mucho, ¿eh? Pero claro, lo que pasa es que, claro, luego cuando llega, no sé si las noticias que nos llegan a la prensa, porque eso también sería otra historia, lo que los medios de comunicación luego hacen llegar a los ciudadanos, porque es el único vehículo de comunicación que tenemos entre lo que se hace en el Senado, lo que se hace en el Congreso y lo que llega al ciudadano, ¿no? Quizá a lo mejor los medios de comunicación tengan la culpa. ¿Realmente tienen alguna culpa los medios de que no nos llegue realmente ese trabajo que se hace y que la gente siempre no lo valora? Bueno, no, yo no he hecho la culpa a los medios de comunicación también. Porque claro, luego hay una mala prensa, como digo yo, la política tiene una cierta mala prensa. Bueno, quizás también ¿no? quizás la mala prensa de los políticos en algunos momentos también nos la hemos ganado a los políticos a pulso, cuando hay determinados comportamientos que no son los más deseables o que son directamente reprochables. Bueno, eso no es culpa de los medios de comunicación ni de nadie, eso es culpa, bueno, pues de esas personas o de esas malas prácticas, ¿no? Quizás también, bueno, pues nosotros deberíamos a lo mejor aprender a llegar y a comunicar más. Es cierto que nosotros, y yo eso como lo he ahora, bueno, está más paralizado por la pandemia, ¿no?, y por las restricciones que en este último año llevamos, pero nosotros en el Partido Popular en general y en el Partido Popular aquí de Extremadura hacemos una política a pie de calle. Nosotros nos recorremos todos y cada uno de los pueblos de Extremadura, nosotros visitamos a los autónomos, las cooperativas, hablamos con todos los colectivos, tenemos reuniones, es decir, hacemos una política muy de tú a tú, de a pie de calle, de botas manchadas de barro, ¿no?, como yo digo, que bueno, pues ahora desgraciadamente esto un poco, todas las restricciones de la pandemia lo ha paralizado, pero ha sido siempre nuestra política, porque yo creo que esa es la forma, primero, de saber y de conocer de verdad cuáles son las necesidades y los problemas reales que tiene la gente y que tienen los sectores económicos, que tienen las asociaciones, que tienen las entidades, y transformar, bueno, pues luego en iniciativas, en propuestas, las soluciones que nos demandan. Y a mí esa es la política que más me gusta. Llevo haciéndolo muchos años, me he recorrido Extremadura de arriba abajo muchas veces, y ojalá pronto podamos volver a recuperar esa actividad con la misma intensidad que siempre hemos hecho, porque para mí esa es la verdadera política. Hablábamos de políticos de antes como Suárez, o vamos a decir Felipe González, Alfonso Guerra, incluso Manuel Fraga Iribarne, políticos que no sé si era por la época
o que tenía un carisma especial. Es decir, falta en política, acaba de decir hace un momento, la comunicación, políticos que sepan comunicar, pero falta carisma dentro de la política para llegar mucho más a ciudadanos. Bueno, no sé, creo que hay personas que tienen un don más especial en cualquier orden de la vida, en el mundo empresarial, en el mundo, bueno, pues deportivo, mundo, a lo mejor eres un gran deportista, pero luego no eres ese ídolo de masas, y es verdad que bueno, que también en política, bueno, pues hay personas que tienen un don especial. Yo, por ejemplo, ahora mismo la persona que se me viene a la cabeza y que desgraciadamente nos ha dejado hace poco es Miguel Celdrán, el que fuera alcalde de Badajoz. Creo que es el ejemplo más claro de un político carismático, de un político. Se ha visto ahora desgraciadamente cuando ha fallecido, cómo se ha volcado todo el mundo con él, con su recuerdo, con su familia, el político cercano, el político a pie de calle, la persona que tenía por encima de todo hacer de su ciudad, que el alcalde de Badajoz y de sus vecinos, todo lo que en sus manos estuviera por encima de todo. Y yo creo que, bueno, pues hay ejemplos de personas así. Yo aprendí mucho de Miguel y te sorprendía porque ibas con él por la calle y todo el mundo lo paraba, todo el mundo hablaba con él. Era una persona tan cercana que, bueno, pues para mí es un ejemplo. Ahora también, bueno, las formas de comunicar han cambiado. Mira, antes no había las redes sociales, y ahora, bueno, pues las redes sociales, internet, bueno, también hacen que la noticia sea más inmediata. Es decir, antes había que esperar al periódico al día siguiente para ver la noticia, o simplemente al informativo. Ahora, bueno, pues a través de las redes sociales la comunicación es inmediata. Es verdad que también las redes sociales tienen su peligro y a veces, bueno, pues no todo lo que se lee es cierto, o por lo menos... Es lo que antes yo decía, que muchas veces las redes sociales, las noticias que llegan, los bulos que no son bulos, o son medios bulos, que también hay una prensa evidentemente al servicio del poder, porque en cierta manera, quiero decir, bueno, pero yo creo, que cuando dan tantos millones y todo eso, claro, tienen que hablar bien de lo que se hace. Que el ciudadano tiene que tener la capacidad de discernir entre lo que es verdad o lo que es fake news, independientemente de la opinión, de los artículos de opinión, que evidentemente, bueno, pues la línea editorial de cada medio es la que es, y tienen su opinión. Yo me estoy refiriendo a lo que es verdad o lo que es mentira, o lo que es lo que se conoce como fake news, ¿no? Por eso a mí me parece muy importante leer. Me parece muy importante no quedarse en el titular y leer el contenido de la noticia, o leer esa misma información desde distintos puntos de vista, porque a veces también sucede que simplemente te quedas con el titular, y a lo mejor el titular no refleja bien lo que luego la noticia quiere decir, ¿no? Pero bueno, por eso para mí es muy importante estar informado y que haya transparencia en toda la información que se dé, estar informado y leer. Y leer mucho. Leer y contrastar, y que es lo más importante, leer y contrastar. Y ahora mismo, pues bueno, puede haber herramientas para que la gente tenga más acceso que hace unos cuantos años, que no teníamos nada más que de referencia a los periódicos que había en los kioscos, y era la única manera, ¿no?, de contrastar la noticia. Volvemos un poco a ti biográficamente. ¿Cómo ha sido? Bueno, tú estuviste haciendo de abogada durante unos años, y bueno, ¿cuál es el momento en que ya pegas el cambio, ¿no?, en tu vida, ¿no? Pues sí, yo siempre, bueno, pues cuando acabé mi carrera universitaria, que estudié Derecho en Cáceres, yo me vine a Zafra.
Bueno, tuve ahí un paréntesis que estuve en Badajoz formándome en la Facultad de Económicas en dirección de empresa, un pequeño curso, pero bueno, eso fue unos meses y me vine a Zafra y comencé mi actividad profesional de abogada y bueno, pues fui en las listas municipales del Partido Popular y fui concejala en el año 95 por primera vez, creo recordar. Pero bueno, yo seguía ejerciendo mi trabajo. En el año 2003, el entonces presidente del Partido Popular de Extremadura, Carlos Floriano, contó conmigo para irme para la lista de la Asamblea de Extremadura y salí diputada en la Asamblea de Extremadura, pero bueno, yo seguí ejerciendo mi profesión hasta que en el año 2007, que volví a repetir, bueno, pues ya me dieron mayores responsabilidades en el grupo parlamentario, ya necesitaba una dedicación exclusiva porque, como te digo, nosotros no nos limitábamos a la actividad parlamentaria, que es mucha, máxime, bueno, pues cuando pues eres el principal grupo en aquel momento de la oposición y había mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer aquí en Extremadura. Pero nosotros hacemos una política mucho de pie de calle, de visitas, todos los días recorriendo, todos los días que nos lo permitía la actividad parlamentaria, recorriendo municipios, teniendo reuniones con colectivos, y aquello ya pues bueno, me exigió dedicarme ya íntegramente a esto y ahí fue bueno pues cuando empecé una cuestión que yo creí que iba a ser más temporal, pero que después se fue alargando, porque después ya en el año 2011 es cuando mi partido decide que encabece la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz y ya doy el salto a Madrid y bueno, pues ahí sigo. Yo siempre me he preguntado que concejala fuiste, pero nunca llegaste a estar en primera para alcaldesa de Zafra, quiero decir, ¿nunca te llamó esa posibilidad o de ser alcaldesa de Zafra, de estar en la primera en la lista? Bueno, como te digo, yo siempre he estado donde el partido, donde mis compañeros han querido. Yo soy la presidenta del Partido Popular de aquí de Zafra, sigo siéndolo. Cuando yo entré en el ayuntamiento, nuestro candidato era Antonio Pérez, bueno, no sé si primero entré con Pepe Pon, ahora ya puede ser, ¿no? Sí, pero cuando entramos en el gobierno, digo, nuestro candidato fue Antonio Pérez, yo entonces era muy joven y bueno, pues el partido buscó a Antonio Pérez y fue un acierto además, porque fue para mí desde luego un gran alcalde de Zafra. Y como te digo, en aquel momento, en el año 99-2003, fue cuando gobernamos en Zafra. Yo fui teniente de alcalde con Antonio Pérez, y en el año 2003 es cuando en las elecciones municipales Antonio repite de candidato a la alcaldía de Zafra, era nuestro alcalde y repetía de candidato, y yo es cuando ya doy el salto a la Asamblea de Extremadura. Entonces, bueno, pues el partido consideró que yo podía hacer un papel ahí en la Asamblea de Extremadura. Después ya, en aquel momento, en el año 2003, nosotros no ganamos las elecciones, yo seguía de concejal y bueno, pero yo ya estaba haciendo ese papel en la Asamblea de Extremadura y bueno, pues tuvimos que ver otro candidato o candidata para las elecciones del 2007 y nosotros consideramos que Gloria Pons era una magnífica candidata, como creo que luego demostró, porque yo creo que también fue una gran alcaldesa para Zafra, la primera mujer alcaldesa de Zafra. Creo que eso también es bueno, pues algo digno de recordar. Una mujer del Partido Popular ha sido la primera que ha sido alcaldesa en Zafra y por lo tanto, bueno, pues las cosas van viniendo así. Bueno, tú estás en el Congreso, ¿algún día te pasaría por la cabeza si tuvieras que encabezar una candidatura aquí en Zafra como alcaldesa?
Bueno, ¿Te gustaría en todo caso? A ver, yo siempre he dicho que la política municipal para mí es la política más importante, si se me permite. Es decir, evidentemente es muy importante el trabajo que se hace en los parlamentos autonómicos, la política regional, por supuesto la Champions League, podemos decir de la política es el Congreso de los Diputados, pero la política municipal en la que he estado 20 años, tanto en gobierno como en oposición, que me parece igual de digno y de importante los dos aspectos, es la más cercana, es la que te permite trabajar en el día a día con tus vecinos, con la gente con la que convives, con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Es decir, es la que más los resultados le ve, y también en muchos momentos y probablemente casi en todo es la más difícil para las personas que están en política, ¿no? Sí, porque además estás conviviendo con tus vecinos, lo hagas bien o lo hagas mal, estás claro, a pie de calle, ¿no? Quiero decir, precisamente por esa responsabilidad. Claro. Pero bueno, yo en estos momentos nosotros creo que tenemos un magnífico portavoz en el grupo municipal, en el Ayuntamiento de Zafra, Juan Carlos Fernández. Creo que está haciendo un trabajo con el resto de mis compañeros magnífico en la oposición, a pesar de, bueno, pues, de que por los resultados electorales son 4 personas. Creo que están haciendo un trabajo impresionante por Zafra, por los intereses de Zafra. Y bueno, pues, como digo, yo no me gusta hablar de futuribles o de política ficción. Yo estoy como presidenta del Partido Popular de Zafra, estoy muy satisfecha con el trabajo que mis compañeros del grupo municipal están haciendo. En el Congreso de los Diputados, acaba de decir, en la Champions League de la política, vamos a decirlo aquí, en España, volviendo un poco a tu preparación, porque el político tiene que tener preparación y experiencia, obviamente, para llevar una buena carrera política, pero hiciste unos máster en gestión sanitaria y organización de sanidad. Y los hice, y los hice. ¿Por qué sanidad? Pues porque lo que te comentaba antes, cuando en el 2007 el entonces presidente del Partido Popular de Extremadura, Carlos Floriano, me pide que repita las listas, que me va a dar más responsabilidades en el grupo parlamentario, me da lo que es toda la coordinación de las políticas sanitarias y sociales. Y en concreto más vinculado a la portavocía de sanidad, pero bueno, coordinaba todas esas áreas. Y para mí eso era un área completamente nueva. Mi formación es jurídica, yo, como tú bien has dicho, he ejercido la abogacía y por lo tanto para mí eso era un mundo desconocido en el que, bueno, pues tuve que prepararme mucho, tuve que estudiar mucho para conocer todo lo que supone pues la gestión sanitaria. La gestión sanitaria, es decir, yo no tengo que, como yo decía, no tenía ni que operar, diagnosticar ni prescribir, eso lo hacen los profesionales sanitarios. Yo hablaba desde el punto de vista de la gestión. Estudié mucho, me reuní con todos los colectivos profesionales sanitarios y me pareció, bueno, interesante. La Universidad de Extremadura ofrecía un máster en gestión de organizaciones sociosanitarias que se daba en la sede ahí en Mérida. Y bueno, pues me matriculé, pasé mi fase de entrevista, me seleccionaron, hice mi curso y la verdad es que aprendí porque los compañeros del máster eran casi todos, la inmensa mayoría, profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, había algún veterinario, no sé si había algún farmacéutico, pero bueno, eran todos sanitarios que ejercían en ese momento. Y yo, bueno, pues aprendí mucho y me vino muy bien para la responsabilidad que en ese momento tenía en la Asamblea. Volviendo a la sanidad, ahora mismo estamos dentro de las preocupaciones que hay en el país, en la pandemia, y desde tu experiencia, ya hace unos años dentro de la sanidad, ¿qué es lo que se ha hecho mal?
en este control o descontrol de la pandemia en España? Cuando parece que se sabía de tiempo, pues se permitieron cosas, ¿qué pasó? Efectivamente, pues yo creo que desgraciadamente el gobierno en esta pandemia actuó tarde y actuó mal. Primero, como tú bien has dicho, se sabía que el virus existía, se sabía que el virus había ya llegado a Europa. Veíamos como, por ejemplo, en Italia ya se habían suspendido los carnavales, ya se habían ido suspendiendo actividades, y sin embargo aquí en España, bueno, pues se siguió permitiendo toda la actividad y no se tomaron las medidas oportunas, probablemente y casi con toda seguridad, porque había que llegar a la fecha del 8 de marzo. Y yo creo que ese fue el primer gran error, por no decir la primera gran negligencia que cometió el gobierno de España. Después, cuando bueno, pues ya se decretó el estado de alarma, y bueno, pues todos tuvimos que confinarnos en nuestras casas. Los sanitarios, bueno, pues que eran los que siguen, ¿no?, en primera línea de esta batalla, no contaron con los medios necesarios primero para bueno, poder trabajar en condiciones y proteger su salud. Somos el país en el que más sanitarios se han contagiado durante la pandemia, y desgraciadamente han muerto muchos sanitarios en esta pandemia. También se tomaron decisiones erráticas. Primero se nos decía que no había que utilizar las mascarillas, que las mascarillas no servían para nada. Se nos dijeron tanto por responsables en todos los ámbitos del gobierno, tanto autonómicos como nacionales. Nos decían que las mascarillas no servían para nada, cuando después, bueno, pues se hicieron obligatorias porque se ha demostrado que es una manera fundamental de contener los contagios. Es decir, han sido muchos los errores cuando el gobierno, el Ministerio de Sanidad no ha liderado esa coordinación entre las comunidades autónomas para, bueno, pues que es su obligación en una pandemia de salud pública. Es cierto que las transferencias, que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, pero la salud pública en una pandemia es competencia del gobierno de España. Aquí, por ejemplo, cuando se pedía que se cerraran o se controlaran las fronteras, cómo entraba la gente por los aeropuertos, tampoco se tomaron ninguna medida. Es decir, yo creo que las cosas no se han hecho bien, y desgraciadamente pues tenemos las cifras de fallecidos que tenemos en España, que es otra de las cosas que, por ejemplo, el gobierno sigue sin reconocer, ni siquiera el número de fallecidos que tenemos en nuestro país por culpa del coronavirus. Antes del verano, el presidente del gobierno nos dijo que habíamos vencido al virus, que salíamos más fuertes, y nos dijo a todo el mundo que no fuéramos de vacaciones, y se desentendió. Y vino la segunda ola, y vino la tercera ola, y las comunidades autónomas han estado bastante abandonadas por el gobierno de España y por el ministro de Sanidad, que nosotros siempre lo dijimos, que su intención era la de irse de candidato a Cataluña, y los hechos luego nos han dado la razón. Por lo tanto, yo creo que las cosas se podían haber hecho mucho mejor. Esta semana pasada hemos conocido un informe internacional que decía que haber tomado decisiones una semana antes, haber confinado España una semana, 10 días antes, hubiera evitado 22.000 muertes en España. Y bueno, pues yo creo que ese mensaje de triunfalismo, de esta salimos más fuertes y de que hemos vencido al virus, creo que hubiera merecido pedir perdón a los españoles por parte del presidente del gobierno. La verdad es que llama mucho la atención, y solamente con el tema de la pandemia tendríamos mucho que hablar, porque ya incluso Simón lo dijo en un programa de televisión, que desde enero estaban trabajando, y sin embargo nosotros conocimos esto ya en marzo prácticamente, ¿no? En febrero, final de febrero y marzo, y que iban a ser unos 2 casos, y que a vosotros nunca os llegó nada, ninguna información
a la oposición, en este caso, en aquellos momentos, que contrastara lo que estaba diciendo este hombre? Bueno, nosotros siempre hemos ido advirtiendo y diciendo que había que tomar medidas porque, bueno, pues se veía lo que estaba pasando en los países de nuestro entorno. Es verdad que el Gobierno actuó en todo esto con una gran falta de transparencia. Como digo, a día de hoy sigue sin reconocer el número real de fallecidos por coronavirus. Porque luego también hubo un tiempo en que no se hicieron autopsias incluso, ¿no? Quiero decir, tampoco se sabía realmente, es que hay una... Bueno, lo que te decía... Que tampoco sabíamos tampoco si había muerto coronavirus o complicaciones con el coronavirus, que todo también eso está como en el aire, ¿no? Todavía, no, bueno, lo que está claro es que la gestión fue nefasta, es decir, no, aquí nosotros desde siempre, bueno, desde el primer momento pedimos que había que usar mascarillas. Eso, bueno, están ahí los diarios de sesiones del Congreso. Hemos pedido en todos los ámbitos, en el nacional, en el autonómico, aquí en el local, que se hicieran test, porque era la forma de detectar a las personas que tenían el virus y por lo tanto hacer esos rastreos que ahora se están haciendo. Si eso se hubiera hecho desde el primer momento, probablemente la situación hubiera sido de otra forma. Sin embargo, se nos llegó a decir que no servían para nada. O sea, yo he llegado a escuchar que los test no servían para nada cuando se está demostrando que es la forma de detectar, y sobre todo a las personas asintomáticas, ¿no? que pudiéramos estar sin saber que tenemos el virus y sin embargo pues podíamos estar contagiando. Es decir, se han hecho muchísimas... Las residencias de mayores se abandonaron por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que es el que lidera Pablo Iglesias. Era su competencia, es la competencia de ese ministerio. Y bueno, pues tampoco han tenido ninguna atención. Yo creo que no ha visitado ninguna residencia de mayores en todo este tiempo, pero sobre todo las dejó completamente abandonadas. Es decir, que la gestión ha sido pues muy deficiente, como digo, en algunos casos negligente, con una total y absoluta falta de transparencia, y desde luego nosotros siempre hemos seguido insistiendo, apoyando como apoyábamos al gobierno en las votaciones del decreto del estado de alarma, en los primeros, porque había que hacerlo. Pero nosotros hemos hecho desde luego un seguimiento grande, hemos propuesto muchísimas iniciativas, no solo desde el ámbito sanitario. Ofrecimos Pablo Casado ofreció desde el primer momento ese pacto Cajal por la sanidad, en la que se ponían una serie de medidas, de todas estas que te estoy hablando, o esa gran agencia de salud pública que en España necesitaba, que en la Comisión de Reconstrucción fue aprobada, y que esto fue antes del verano, y que sin embargo el Gobierno no ha hecho nada por poner en marcha. Y seguimos pensando que es necesario hacer, bueno, pues una investigación, una evaluación de lo que ha ocurrido en España por parte de la actuación por parte del Gobierno durante la pandemia. Ahora, 8 de marzo, fue 8 de marzo, como comentabas, que estaban como esperando a que llegara el 8 de marzo entonces, en aquel... y ahora llega otro 8 de marzo en la que se permite también, bueno, una concentración hasta 500 personas. No aprendemos los errores, esto... Bueno, yo espero que... Cuando se están limitando los aforos y las reuniones, quiero decir, la gente no entiende que se pueden reunir 500 personas para una manifestación, que la gente va a ir junta, por mucho que sean 500, y luego no te puedes juntar nada más que con 4 personas a comer. Yo espero que impere el sentido común y la responsabilidad. Es decir, es evidente que el 8 de marzo es una fecha de reivindicación, es una fecha que yo creo que tenemos que conmemorar. Es decir, yo creo que, bueno, pues es una fecha en la que todos tenemos que recordar que todavía existen, bueno, pues barreras para
conseguir esa igualdad plena entre hombres y mujeres. Yo eso no tengo ninguna duda de que es una fecha que hay que reivindicar, pero evidentemente no creo que en las circunstancias en las que nos encontremos sea el momento de acudir a a convocar unas manifestaciones masivas. Evidentemente el año pasado ya sabemos lo que ocurrió. Se convocaron, se permitieron esas manifestaciones multitudinarias en toda España, cuando bueno, pues el gobierno ya sabía lo que ocurría, pero no lo dijo, y permitió que millones de personas acudiéramos a esas manifestaciones. Y yo creo que en estos momentos pues no es de recibo. Es decir, he oído a la ministra de Sanidad decir que no lo considera adecuado, y yo espero que desde el Ministerio de Igualdad o desde los movimientos, las asociaciones feministas que tengan previsto organizar esas manifestaciones tengan un poco de responsabilidad, porque bueno, puede haber otras formas de reivindicar ese día y de hacer que ese día no quede sin su reivindicación, pero desde luego todo se puede posponer, ¿no? O celebrar de otra manera. Reivindicarlo de otra manera, como llevamos un año haciendo todo muchas cosas de manera virtual, de manera, bueno, simbólica. Las nuevas tecnologías afortunadamente nos lo han permitido, y como tú bien decías, yo creo que la gente no va a entender que no pueda visitar a sus familiares, que no puedan reunirse más de 4 personas en un establecimiento público, que haya muchos empresarios de la hostelería, del comercio, muchos autónomos que han tenido cerrados sus establecimientos durante mucho tiempo, que ahora incluso que siguen con restricciones de horarios, de aforo, que bueno, pues están pasando una situación muy crítica, muy difícil, en la que desgraciadamente muchos van a quedarse atrás, y después que se pudieran ver, bueno, pues que se celebran esas manifestaciones. Yo espero que, como digo, impere el sentido común y la responsabilidad. La cultura y el deporte también, grandes damnificados. Estamos viendo que están en un tercer, cuarto lugar dentro de las prioridades, o quinto, y que luego se permitan este tipo de historias, ¿no? También hay que recordar un poco las elecciones. Lo de las elecciones catalanas también se podían haber pospuesto, ¿no? También fue, y todo el mundo, es decir, ¿cómo es posible que en la pandemia la gente pueda haber unas elecciones que la gente pueda ir contagiada, no contagiada, a votar, ¿no? Eso también ha sido uno de los episodios pues más críticos dentro de la opinión pública a nivel general. Quiero decir, ¿se podían haber pospuesto las elecciones catalanas? Bueno, las elecciones catalanas estaban convocadas, como sabéis. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue inhabilitado y tuvo que dejar su cargo. Las elecciones se convocaron, ya no había presidente, había vicepresidente, y por lo tanto, bueno, pues es verdad que a veces son situaciones que la ciudadanía no entiende, y yo lo entiendo, ¿no? Ver bueno, pues cómo se han celebrado estas elecciones, y probablemente uno de los motivos del alto índice de abstención que ha habido, pues haya sido ese también, ¿no? Que la gente pues también tuviera miedo a salir a votar, evidentemente. Yo creo que todo puede esperar, lo mismo que, vamos, eso es una opinión, ¿no? Que lo mismo que la Semana Santa no va a haber este año tampoco, no ha habido, no va a haber ni carnaval ni nada. Pues hombre, lo lógico es que todo se midiera con el mismo rasero y que todo pudiera esperar, ¿no? Pero bueno, eso es una de las cosas que también el ciudadano pues siempre le rechina, ¿no? En este mundo. En el Congreso de Diputados, ¿cómo son las relaciones entre la gente? ¿Quién, en tus relaciones de día a día con tus compañeros y con tus adversarios políticos? ¿Cómo son esas relaciones? Porque la gente piensa que, bueno, que al final, bueno, os lleváis todos bien, que en principio sois adversarios, pero que luego no dejáis de ser. ¿Cómo es la relación entre la gente de diferentes colores políticos?
Bueno, pues lo que te decía, hay personas con las que evidentemente con quien convives más y el día a día es con los compañeros de tu grupo político, ¿no? Que bueno, pues compartes escaños, compartes comisiones, compartes reuniones, aunque ahora claro tienen que ser más pequeñas, pero en fin, el día a día lo haces con tu grupo parlamentario, pero evidentemente, bueno, pues somos personas, ¿no? Y también, bueno, pues tienes relaciones que además yo creo que son buenas, si lo que los ciudadanos nos están pidiendo es que lleguemos a acuerdos y que lleguemos a consenso. Eso exige hablar y eso exige dialogar y eso exige tomarte alguna vez pues un café con ese compañero con el que estás intentando negociar un proyecto de ley, una proposición no de ley, una enmienda que quieras que te aprueben o que él o ella quiera que apruebes, una enmienda a una iniciativa que tú hayas presentado. Eso exige diálogo. Es evidente que con quien más relación mantiene son con esos compañeros o esos componentes de otros grupos políticos que forman parte de las comisiones de las que tú formas parte, ¿no? En este caso yo estoy en la Comisión de Sanidad, estoy en la Comisión de Trabajo, estoy en la Comisión de Justicia, estoy en la Comisión de Derechos Sociales y evidentemente cuando tengo que negociar una iniciativa tengo que hablar. También te digo que bueno, pues hay con determinadas personas, con determinados grupos parlamentarios que yo no tengo ninguna relación, absolutamente ninguna. Pero bueno, pues con compañeros de otros grupos, de otras formaciones con las que tienes que negociar y que hablar, pues sí tienes esa relación política, no tanto personal, pero sí una relación política. ¿Quién gana en las distancias cortas? ¿Quién gana en las distancias cortas dentro de tu partido? Que se vea de una manera y luego pues sea accesible, que sea a ciudadano, ¿no? Porque siempre los políticos se ven en los medios de comunicación, pues hablando y tal, pero en el ambiente más cordial, ¿quién gana en las distancias cortas de tus compañeros? Bueno, nosotros tenemos allí una buena relación de compañerismo. Ten en cuenta que cada uno venimos de un sitio de España y llevamos una vida que vivimos pues en hoteles, ¿no? Entonces pasamos muchas horas al día allí, llegamos a pasar 10, 12 horas al día en el Congreso y por lo tanto somos como una pequeña familia que bueno, pues también nos ayudamos, ¿no? y nos acompañamos durante la semana que pasamos en Madrid. Yo no sé, yo tengo mucha cercanía y buena relación con todos los compañeros, verdad que con algunos más que otros, pero que gane en las distancias, no sé, quizás tú a lo mejor pregúntame por alguien cómo es y yo te digo, sí. Pues mira, es tal o es más cual, porque a mí... Casado, por ejemplo. Bueno, Pablo es una persona muy, muy cercana. Ten en cuenta además que yo conozco a Pablo Casado desde hace muchos años, desde que él era presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. Y Pablo fue cuando yo entré en el Congreso de los Diputados en las elecciones del 2011, Pablo Casado también entró como diputado por primera vez. Era un compañero más del grupo, es una persona muy entrañable, es una persona muy cercana, es una persona con la que puedes hablar, una persona que le mandas un WhatsApp y te contesta. Es decir, nosotros vivimos con él, por ejemplo, en aquella legislatura, bueno, pues el momento tan difícil que pasó cuando nació su hijo, que nació con apenas 4 o 5 meses, y bueno, pues pasaron unos momentos muy difíciles él y su mujer, y él era un compañero más, y en ese sentido él no ha cambiado. Ahora, evidentemente tiene mayores responsabilidades y lo vemos menos en el día a día. Él no está en las comisiones, él no está, pero sigue siendo una persona muy cercana, muy cariñosa y además una persona muy, muy preparada. Yo creo que ahora mismo es probablemente el mejor orador que haya en el Congreso de los Diputados, y si seguís sus intervenciones, yo creo que es el mejor orador que hay en el Congreso de los Diputados ahora mismo. Y nunca lo he tenido por una persona distante, todo lo contrario. Y me va a permitir mis compañeros, sí, porque están diciendo que esto, pero es que esto, claro, pasa el tiempo volando. Díaz Ayuso, esta mujer que siempre sí, que parece que se está llevando todo el peso de
esa, bueno, de ir contra ella. ¿Cómo es Díaz Ayuso también? ¿La conoces así? Bueno, pues personalmente? la conozco menos personalmente, la conozco poco personalmente, pero políticamente, que bueno, yo creo que es como hay que valorarla, yo creo que está demostrando una capacidad de gestión brillante. Creo que ha ido por delante del gobierno en la toma de decisiones, que muchas de las decisiones que ella pedía que se tomaran, que el gobierno no tomaba, o que incluso atacaba que se tomaran en Madrid, después se tuvieron que tomar. Y yo creo que bueno, pues que la gestión que se está haciendo en la Comunidad de Madrid de la pandemia, sabiendo controlar, que es lo más importante, la situación sanitaria, combinarlo con la situación de la economía, no cerrando totalmente la economía en Madrid. Yo creo que bueno, pues digno de alabar. El ejemplo de ese hospital, enfermera Isabel Zendal, que por más que bueno, pues que haya sufrido y esté sufriendo todos los ataques y las calumnias, las mentiras incluso que se están diciendo de ese hospital, es un hospital que se ha hecho en tiempo récord, que está dotado de todos los medios técnicos y que bueno, pues que está salvando muchas vidas en Madrid. Yo bueno, pues sinceramente creo que bueno, Isabel Díaz Ayuso ha sido el objeto de los ataques por parte de la izquierda, porque en Madrid es bueno, pues siempre el buque insignia, ¿no?, en la política nacional. Y bueno, pues desgraciadamente en este país no se soporta que se gobierne por parte del Partido Popular en una comunidad como Madrid. No se soporta, digo, por parte de determinados sectores, no por parte de la población en general. Y yo creo que la gestión está siendo muy buena. Hay muchos temas. Me gustaría haber hablado también del tema de No hemos hablado de Zafra. No hemos hablado de Zafra. No hemos hablado, pero es que se nos ha ido en otro tipo de eso, que bueno, habrá otra entrevista más. Yo simplemente decirte que si tienes tiempo para hacer otras cosas, para disfrutar antes de acabar tus hobbies, a qué dedicas el tiempo que te permite, porque estás entre Madrid, Zafra, sí, bueno, no da mucho tiempo a mucho, ¿no? No, tengo, la verdad es que desgraciadamente, bueno, tengo poco tiempo, porque es verdad que tenemos muchísimo trabajo en Madrid. Puede parecer que no, que pasamos las horas allí o sentados en el escaño, incluso, uy, están los escaños vacíos. Te aseguro que estamos trabajando, que trabajamos muchísimo, y me toca traerme mucho trabajo también los fines de semana para casa. Pero lo que te decía, me hubiera gustado poder hablar más de Zafra, porque yo es que soy una enamorada de Zafra, y es verdad que llevo a Zafra donde voy, me siento muy orgullosa de que siempre que digo que soy de Zafra hay tanta gente que nos conoce, y tanta gente que me dice, mira, ayer por ejemplo he tenido una reunión con una plataforma de asociaciones del pueblo gitano a nivel nacional, y bueno, pues el presidente de la plataforma, una persona con la que había varios miembros, pero el presidente, que era de Cataluña, bueno, pues al hablar tal, mientras empezábamos la reunión por Zoom, por videoconferencia, nada, pues yo soy de tú, ¿de dónde eres? Yo de Badajoz, de Zafra concretamente. ¡Hombre, de Zafra, la feria! Claro, ¿sabes? He ido, en fin, quiero decir que a mí ahora mismo, de las cosas que más valoro y de las cosas... Es venir a Zafra. A mí me encanta viajar, yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho viajar. Ahora por la pandemia, evidentemente hace mucho tiempo que no podemos viajar, pero ahora lo echo menos de menos, porque como paso toda la semana prácticamente fuera, pues lo que más me gusta es venir a Zafra y ver mis plazas y a mi gente, a mis amigos, esa vida que hay aquí en Zafra. Entonces, bueno, pues creo que Zafra tiene un potencial, creo que todavía se podían hacer tantas cosas en Zafra,
que me hubiera gustado hablar más de zafra. Vamos a hablar más de zafra en otra posible, pero solo como anticipo, porque claro, queda mucho, tu vida desde que empezaste hasta que llegaste al Congreso da para mucho, ¿no? Y el tiempo también es limitado, y eso que aquí las entrevistas son largas, ¿no? Pero para terminar, ¿qué hace falta en Zafra? ¿Qué cosas, qué es lo más importante que debe cambiar en Zafra hoy por hoy? Pues yo creo que, bueno, Zafra es una ciudad que siempre a lo largo de la historia ha sido una ciudad dinámica, con una sociedad civil muy dinámica en todos los aspectos, ¿no? El empresarial, el movimiento asociativo tan importante que hay, el sector cultural, el sector deportivo. Es decir, somos un referente, por ejemplo, en el tema, yo creo, de hostelería, de gastronomía. Siempre hemos sido ese gran referente del comercio. Pero yo sí que noto últimamente noto a Zafra más abandonada. Noto bueno, pues que vas por la calle y es verdad que, bueno, pues Zafra necesitaría un poquito más de atención en cuanto a todo lo que es bueno, pues la limpieza, el ornato. Es decir, en ese sentido la noto un poco más abandonada. Noto que hace falta en estos momentos en los que estamos más apoyo a los sectores económicos de nuestra ciudad, especialmente a quienes peor lo están pasando, como son la hostelería, el comercio, que están pasando una situación muy difícil. Y creo que hace falta un mayor apoyo por parte de las instituciones, tanto locales como autonómicas. Y también noto que hace falta un apoyo a Zafra en el desarrollo de sus infraestructuras. No lamento la última decisión, por ejemplo, que hemos conocido de la demandada autovía Zafra-Jerez autonómica, que la Junta de Extremadura haya renunciado a eso y nos anuncie que lo que hará será un tercer carril. No me parece una buena decisión para unir unos polos económicos tan importantes para Extremadura, como son Zafra-Jerez de los Caballeros, con toda la provincia de Huelva. Bueno, pues yo creo que, como te decía, bueno, pues hacen falta todo ese tipo de cosas que, bueno, como me estáis diciendo que tengo poco tiempo, no podemos extendernos, pero sí, hace falta más apoyo también de la Junta de Extremadura a la ciudad de Zafra. Yo echo de menos el transporte, los que nos movemos con transporte público. A mí, de verdad, a la alusión que ha hecho de Zafra-Jerez, por ejemplo, que estemos tan incomunicados incluso con transporte público, ¿no? Sí, se han reducido las líneas de autobuses. Eso me parece que es algo que de verdad la autoridad competente debería tener, incluso en Zafra. Yo creo que hay muchas Zafra ya lo suficientemente grandes para que muchas personas mayores, incluso algún tipo de transporte, esto siempre se ha dicho, para, yo qué sé, ir al hospital. Hay mucha gente que vive sola, que no tiene transporte, entonces el transporte interurbano y el transporte local, yo creo que es algo que sería necesario también. Las comunicaciones, ¿no?, son fundamentales para... Comunicaciones, estamos hablando de carreteras, pero también el transporte. Creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene pues toda la comarca, porque es que de verdad es que no haya ni siquiera un transporte para ir a Medina, a la Puebla, que evidentemente Zafra es comarcal, ¿no?, que vive de la comarca también, y que haya tan poco transporte, ¿no? Y dentro, creo que son tantas cosas, son muchas, que ya te digo que nos va a dar muy bien para otro programa, si tienes a bien, en una próxima ocasión, y hablamos también de tus aficiones también, ¿no?, de la lectura, del cine, tus aficiones, aunque te dé poco tiempo, ¿no?, en este tema. Pero sí, pero tenemos una ciudad tan bonita y tan viva, que la verdad es que yo ahora mismo, ya te digo, una de mis principales aficiones es venir a Zafra. Sí, y por favor que bueno, yo vivo en Zafra, o sea que no es que vengo a mi casa, pero bueno, vienes a tu casa porque eres de aquí. Disfrutarla. Como todo, yo espero que también hablan el teatro, que los teatros, que la cultura es segura, por favor. Esto ya, sí. Si nos escuchan, por favor, teatro abierto, que la cultura es segura, que con las separaciones, con mascarillas,
y sin embargo aquí está cerrado. Y el sector cultural lo está pasando muy fatal. mal. Muy mal. Es una cosa que me compete a mí directamente y tengo que decirlo. Muchísimas gracias, Teresa, ha sido un placer. En esta, no sé cuánto tiempo hemos estado, Antonio. 1 hora 5. 1 hora 5 minutos, se pasa volando. Se pasa rápido, sí. Y nada, hasta la próxima, que vaya todo bien en tu trabajo. Gracias. Nosotros vamos a dejar con un especial de Santa Clara. Así que no se vayan, que estamos ahí. Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy. El primer programa de 2010 que empezamos donde acabamos, precisamente con un programa musical especial de Navidad. Estamos aquí porque queremos rememorar este lugar, que es el monasterio de Nuestra Señora del Valle, monasterio de Santa Clara, y rememorar porque se cumple, el 22 de enero, se cumple el tercer aniversario del museo, el Museo Humanístico de Arte Sacro de Santa Clara. Queremos comentar algunas cositas que en aquel momento pues lo dejamos atrás, sobre todo la fundación, esta fundación hecha allá por el año 1428, en el que una religiosa de Tordesillas, de la diócesis de Palencia, vinieron aquí para acompañar a 2 hijas del señor de Feria, que bueno, no pudo ver cumplimentado todo este trabajo y que fue precisamente su hijo, Lorenzo Suárez de Figueroa, el primer conde de Feria, y su mujer, María Manuel, el que tuvieron a bien crear este vestigio de religiosidad que sigue hasta nuestros días. Una iglesia coronada, bueno, transformada en el tiempo, coronada por un retablo barroco de Alonso Rodríguez Lucas, de prácticamente finales del siglo XVII, y que engloba, pues, muchísimas historias y muchísimas reliquias, entre el Lignum Crucis que se conserva aquí en el museo, o una medida de la columna donde fue azotado Cristo, o también el amarrado de Blas Molner del siglo XVIII, engloba muchas más historias como esa religiosa que murió en el año 1994, Sor Celia del Espíritu Santo, o María Josefa de San Francisco, la llamada monja santa que vivió durante el siglo XVIII. Tantas historias que queremos ofrecerles aquí, en esta introducción de unos reportajes que hicimos en el pasado, con entrevistas a 3 religiosas que llevan aquí pues su vida monacal y retirada de lo que es la sociedad, aunque vinculada a todo su apostolado fuera de estos muros, y también con ese recuerdo de la gente que ha pasado por el museo, del artífice, de uno de los artífices como fue Juan Carlos Rubio y José María Moreno, pues que crearon este remanso de paz y de reflexión, ocupando una parte de la clausura del convento. Y también recordaremos a Justo Calderón, nuestro amigo Justo Calderón, ya fallecido, que fue uno de los guías del año de este museo y que ya no está con nosotros. Vaya por él nuestro homenaje. Así pues les dejamos con este recopilatorio de historias, de este recopilatorio de la vida de 3 religiosas que tuvimos a bien acompañar hace un tiempo, y con esa iniciación de este Museo de Arte Sacro, Museo de Santa Clara. Que lo disfruten de nuevo, y con ello queremos felicitarle el año y acompañarle en este 2010. Estamos en la sacristía del convento de Santa Clara, de Nuestra Señora del Valle, y hoy vamos a hacer un viaje muy especial. Vamos a hacer un viaje por el museo de Santa Clara. Para ello vamos a hablar con uno de los artífices de este museo, 50% del equipo Rumor, Juan Carlos Rubio, doctor en Historia del Arte, que junto con José María Moreno, pues aparte de otras festividades, incluso, vamos a decir, o eventos aquí en Zafra como de la Luna al Fuego, fueron los artífices incluso de este convento, de este museo conventual. Estamos en la sacristía, aquí arranca la visita. Antes de nada, muy buenas, Juan Carlos. Hemos robado un poquito de tiempo porque es profesor y tiene que asistir a sus clases, pero solamente para que nos explique cuál fue la idea
de crear un museo aquí en Zafra? Bueno, la idea surgió hace muchísimo tiempo. José María como lleva el archivo del convento y yo empecé a hacer mi tesis doctoral, o sea, empecé a investigar en él, y como éramos amigos, nos movía mucho este tipo de temas. Pues bueno, comenzamos a hablar con las monjas, viendo el deterioro que tenía el edificio, el deterioro de las obras de arte que se guardaban en el museo. Y bueno, ha sido todo un proceso largo en el tiempo, aunque al final se ha precipitado todo. Digo largo en el tiempo porque fue necesario convencer a la comunidad clarisa, después a los ayuntamientos sucesivos, pero digo que rápido en el tiempo porque en el plazo de 2 años prácticamente en el que presentamos el proyecto museológico y la apertura, pues es un tiempo, yo diría que récord, ¿no?, el abrir el museo. Hay que decir que no es un museo al uso, sino que es algo más que un museo, porque realmente se quiere transmitir la vida conventual, ¿no? ¿Cómo explicaríamos un poco para que la gente, realmente esto es un avance, porque para eso está que lo visiten los ciudadanos de Zafra y comarca, que también pues tienen que dar buena cuenta de él? ¿Cómo introduciríamos este museo en las partes y la finalidad que tiene a la hora de mostrar todo lo que hay dentro? Decías que no era un museo al uso, es decir, no pretendan encontrar aquí pues una exposición de obras de arte exclusivamente, catalogadas por periodos, sino que una persona no advertida, pues a lo mejor puede pensar que es una especie de batiburrillo de obras sin ningún sentido. Pero no es nada de eso, es cierto, como os podéis imaginar, sino que las cerca de 200 piezas que componen la exposición pues están seleccionadas con la intención de contar una historia. Bueno, la exposición consta de cuatro grandes capítulos. El primero de ellos se denomina Intramuros y en él lo que pretendemos contar lo que es la vida en un convento de clausura, un convento de clarisas. De tal manera que los objetos que aparecen en esta parte pues nos quieren hablar de los orígenes del franciscanismo, cómo de esas ramas aparecen enseguida las clarisas. Bueno, pues el tipo de vida que realizan en el convento, la disposición precisamente de esta primera sala en torno a la grada y cerca del claustro, en el paso de Miraflores, pues va a permitir también ver qué es una clausura, es decir, cómo traspasamos los muros y a partir de ahí, bueno, pues acercarnos a los espacios de comunicación con el exterior como es la grada. Bueno, y ver toda una serie de objetos que nos permiten hablar de la vida del monasterio a lo largo del tiempo, desde un árbol del franciscanismo o árbol seráfico, en el que nos habla de las distintas ramas en las que van a ir apareciendo históricamente en la orden franciscana, bueno, la regla de Santa Clara y la segunda regla de urbanistas, que es a la que perteneció en toda su historia hasta la actualidad el convento en el que estamos. Y bueno, toda una serie de objetos que nos permiten hablar de la vida diaria. Por ejemplo, las campanas, como se avisan, como si fuera un código de señales las hermanas, la urna de votaciones para hablar de la democracia interna que practica la comunidad. Pero también podemos ver una celda y podemos acercarnos al claustro. El claustro entendido como centro del monasterio, como si fuera la matriz, de alguna manera hablaría de esa maternidad renunciada por parte de las monjas y cómo la subliman a través de la maternidad de la Virgen, ¿no? Y ahí exponemos una colección de Niño Jesús, corta, pero selecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se ha pretendido poner todo lo que hay del monasterio, toda la colección que tiene el monasterio, sino solamente piezas que hablen de la vida en el convento. Y por otra parte una serie de obras relacionadas con la maternidad de la Virgen de la Leche, la Piedad. Y por último, este primer capítulo terminaría con una gran vitrina en la que se exhiben objetos de la vida cotidiana, relacionado con las devociones, con el hábito monjil y también con las formas de vida diaria, por ejemplo, con respecto a la comida o cómo se financió este convento en el pasado, es decir, antes de la desamortización. Estamos hablando, hay una cosa muy curiosa y que a mí me sorprendió el otro día cuando tuve oportunidad y el privilegio de que Juan Carlos nos lo mostrara. En la palabra claustro, que viene de madre y todo relacionado con la maternidad de la Virgen, ¿no? Con
y en relación con esa, bueno, las monjas, ¿no?, las religiosas, pues esa sustitución, vamos a decir, en la vida conventual que hace de ese sentimiento de madre, porque son mujeres, ¿no? Yo creo que, vamos a decir que es un museo humanístico, en cierta manera, religioso humanístico. Bueno, esta primera parte, precisamente, lo que hemos señalado, Intramuros, lo que quiere hablar es de la comunidad humana, ¿no?, de la comunidad de monjas clarisas que viven en este convento o en cualquier otro convento de monjas de clausura de la Orden de Santa Clara. Es cierto que todos los objetos y los espacios son propios de este convento y, por tanto, hablan directamente de él. Pero podría explicarnos la vida en cualquier otro convento. Este primer capítulo, por eso recibe el nombre de Intramuros, ¿no?, en cuanto que queremos hablar de la vida que ocurre dentro de esos muros, e incluso, bueno, pues uno de los elementos fundamentales de la clausura es la clave o la llave, y por eso también la llave de la puerta reglar, una de ellas, pues la tenemos en la exposición. Por supuesto, el centro de todo monasterio, como señalabas, es el claustro. Y nosotros, la sala que está relacionada con el claustro, que nos permite ver el claustro a través de un gran ventanal, pues lo hemos titulado Fortaleza Interior. Ese ámbito lo hemos titulado Fortaleza Interior. Y es que en realidad es precisamente al claustro, bueno, pues con ese símil de claustro materno, jugando con esa idea, bueno, pues hemos relacionado esa colección de Niño Jesús y de, bueno, pues de cuadros relacionados con la Sagrada Familia y con la maternidad de la Virgen, como señalábamos. De esa fortaleza interior, luego hay otra serie, pasamos a otra serie de capítulos que va desarrollando lo que ha sido incluso la historia, vamos a decir, de Zafra, a través del mecenazgo del Ducado de Feria, que realmente, bueno, no podría contar tantas cosas porque vamos a decir que eres especialista en ello, y llegamos hasta, vamos a decir, el compendio de lo que es el conocimiento de la ciudad a través de ciertos objetos, de ciertas piezas, ¿no? ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo decidiste incluso, pues desde el intramuros, desde la vida conventual, proyectar luego al conocimiento general de la ciudad a través de diferentes objetos en la parte superior? El resto existen otros 3 capítulos, como señalaba anteriormente. Precisamente de estos espacios pequeños que hemos hablado, que ocupa el capítulo de Intramuros, pasamos a una gran sala que pertenecía a la Enfermería Nueva, y en ella desarrollamos el segundo de los capítulos, ¿no?, que es la piedad ducal, o piedad nobiliaria. En él lo que pretendemos hablar ya es centrarnos en este convento a lo largo de la historia. Hablamos de su fundación, en el ámbito que llamamos cimientos, donde se hace relación, bueno, pues y aparecen y se pueden ver desde la bula de erección del convento de 1430, la bula original, el protocolo de erección. Como se dedica a la Virgen del Valle, tenemos un magnífico cuadro del siglo XVIII que la representa. El original, como sabéis, estaría en el cuarto ámbito, que es la iglesia, y todo el ornato de platería que acompañó a la Virgen a partir del siglo XVII, que se introduce en la iglesia, porque originalmente la imagen de alabastro estuvo en la fachada principal del convento. Junto a ello, bueno, pues el convento lo funda una casa señorial, y de esa casa señorial, y para aludir a ella, pues tenemos objetos como el escudo ducal del Terno de las Águilas, o la firma en un protocolo del que fuera último conde de Feria y primer duque de Feria, cuarto conde de Feria y primer duque de Feria. Con objetos también del siglo XV. Hay una pieza extraordinaria desde mi punto de vista, es un alabastro inglés, que conserva su policromía original. Y bien, como esta familia se dedicó toda la vida a patrocinar de alguna manera el culto y en el monasterio, bueno, pues los siguientes ámbitos precisamente se refieren a ello. Ornato y liturgia recoge toda una serie de muestras de platería y de otro tipo de artes, pero relacionados siempre con el culto del altar, ¿no? Copones, custodias, incensarios, navetas, cálices, vinajeras, atriles, es decir, todo lo que conformaría el ritual litúrgico en torno al altar. Y unas piezas, y como contraste, unos grabados del siglo XVII, probablemente enviados por la familia ducal, grabados o estampas sobre papel, de un grabador francés llamado Tomás de Leu.
La exposición continúa no solo con la vitrina, sino con otra serie de vitrinas y con cuadros magníficos como el templete procesional, el que procesionaba el día de Santa Clara, por lo que era el compás del monasterio. El compás que en la parte delantera salía por las puertas. Y después una serie de cuadros, algunos de iconografía muy original, pero una Santa Cena de grandes dimensiones, y sobre todo un cuadro de escuela milanesa de principios del 17 enviado por el tercer duque de Feria. La sala se completa con otros dos ámbitos, uno relacionado con el Panteón. No hay que olvidar que el convento, al tiempo que servía para que las hijas de la casa señorial profesaran en él, también servía como panteón señorial. Aquí en Santa Clara se conservan prácticamente la totalidad de los restos de lo que fue la casa de Feria, ¿no? Desde el siglo XV hasta el siglo XVII. Y bueno, pues se agrupan en las vitrinas una serie de objetos relacionados con el panteón del siglo XV, pero también con la capilla ducal, piezas del famoso terno de las águilas y bueno, pues los ciriales y la cruz procesional de plata. Y el último ámbito relacionado con esta piedad nobiliaria, pues es el olor de la santidad. Es un tema que lo relacionamos con el culto a las reliquias, tan famoso, bueno, pues a partir de la Contrarreforma. Los duques, a imitación de Felipe II, o por tanto de la corte, coleccionaron reliquias, y aquí en Santa Clara tuvieron un espléndido relicario, y que, bueno, de él se han seleccionado una serie de piezas. No estamos hablando de las mejores, sino agrupadas por tipos. Son de relicario que se conserva dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, de ahí se han extraído una serie de piezas, un 25% de las piezas que se conservan en el propio relicario, pero se han extraído por tipologías, para que se vean, bueno, pues bustos relicarios, brazos relicarios, pirámides relicarios, objetos relicarios de madera o relicarios de plata. Es decir, buscando más la tipología de este tipo de objetos de tanto gusto en la época de la Edad Moderna, ¿no? Y ya en una vitrina se conserva, se guarda, se expone, mejor dicho, una pieza magnífica, que es el Lignum Crucis de la primera duquesa de Feria. Este Lignum Crucis de oro, cristal de roca, piedras preciosas, perlas, pues lo tuvo la duquesa en su oratorio de Madrid pues hasta 1612, en que muere. En ese momento lo deja, en su testamento lo dona al relicario de Santa Clara, y ahí se ha estado venerándose pues hasta la actualidad, que está actualmente en el museo. Unos ámbitos que vamos a acercarnos con ellos a lo que es realmente la vida conventual, la vida artística, vamos a decir, o el mundo artístico que rodea al convento. Y luego hay dos dependencias, ya lo apuntábamos antes, vamos a decir, o dos partes en el museo, una la parte baja y otra es la parte de arriba, que es la enfermería, la otra parte de la enfermería que utilizaban en invierno, si no recuerdo mal, y que, bueno, se ha habilitado, para, como hemos comentado, y como, vamos a decir, epílogo de este paseo por el museo, a Zafra, ¿no? ¿Cómo fue esta historia de ubicarlo en Zafra? Supongo que hay otra pregunta que me gustaría hacerte, que es que todos los objetos pertenecen realmente a las religiosas, al convento, o hay donaciones particulares, o al respecto de, bueno, para completar. También hablaremos y, bueno, esto supongo que el museo irá creciendo, incluso, hay donaciones particulares, ¿no? Sí, vamos a ver si soy capaz de ir por orden, ¿no? En principio, si se han dado cuenta, en la exposición comenzamos hablando de un convento en abstracto, aunque evidentemente del convento de Santa Clara, para pasar en una segunda parte a centrarnos en la historia propiamente dicha de este convento, desde su fundación y su relación con la Casa Ducal de Feria. Para, pues ascender a la planta alta y entrar en otra sala, que es la que, se empleaba en invierno, como señala, como parte de la enfermería. Y es que los espacios que hoy ocupamos, que ocupa el museo, pues constituían lo que en el pasado se conoció como enfermería nueva del convento. Las órdenes religiosas tenían
en sus reglas, obligaban, ¿no?, a apartar a los hermanos o las hermanas que enfermos del resto de la comunidad para evitar el contagio. Las enfermerías de clausura siempre estaban dentro del propio convento. Por tanto, en la zona meridional se elevó un gran edificio a finales del 16, merced a una herencia de un capitán indiano, y esa enfermería pues ha estado utilizando pues hasta el siglo XIX, ¿no? La parte inferior en verano y la parte superior, que repite los mismos espacios que la inferior, en invierno, para, bueno, pues como se ha hecho siempre en las casas nobiliarias de esta ciudad o de Extremadura, ¿no? Ese doble uso. Bien, pues a lo largo de los espacios de la planta baja, como comentábamos, íbamos explicando qué es un convento de clausura y después la relación de este convento con la casa de feria. En la planta alta lo que contamos es la relación de este convento y de la casa de feria con la ciudad de Zafra. El convento, no hay que olvidar que no vive aislado en un desierto, sino que está inserto dentro de la propia red viaria de la ciudad. Por tanto, el convento, aunque esté aislado por los muros y cerrado con la llave, con clave, clausura, sin embargo, no deja de formar parte de una ciudad. Y además los señores que lo patrocinan, los señores que de alguna manera, bueno, pues derrochan su mecenazgo sobre el convento, también eran los señores de la ciudad. Por tanto, era inexcusable no relacionarlo, no ponerlo en relación con la ciudad. De ahí que estuviéramos hablando todo el tiempo de que no es un museo al uso, ¿no? Sino que era un museo que iba contando una historia. Por tanto, el tercer capítulo lo que intenta es vincular el convento y la casa de feria con la ciudad de Zafra y con su historia. De tal manera que ahí, en una serie de ámbitos, pues intentamos hablar de la formación de Zafra, bueno, su importancia y relación con el mundo judío, con los mercados, ferias, etcétera, que fueron tradicionales en la historia y son la base de nuestra ciudad. Y, bueno, pues relacionarlo con ese mundo en el que se desarrolla el convento, que fue la Villa Ducal de Zafra. La Villa Ducal de Zafra pues tiene una serie de objetos que nos hablan de la importancia que tuvo desde la Edad Media y la Edad Moderna la ciudad como cabeza de un señorío. Y, por supuesto, con todos los conventos restantes de la ciudad, que se concebían no solo como un espacio en el que vivieran una serie de mujeres o de hombres siguiendo una regla, sino también como espacios de cultura. De ahí que termináramos esa villa conventual con una serie de obras que hablen de personajes que vivieron en Zafra, como Fray Luis de Granada, el maestro Ávila o, bueno, el propio Pedro de Valencia. Termina la exposición enfrentando precisamente este mundo con el que le va a suceder. Hay dos cuadros ovales, de dos retratos de dos burgueses, que en principio a la gente le resulta chocante. Dice, bueno, ¿y qué hacen aquí? Pues la razón es muy clara, es llamar la atención, y llaman la atención además en el lugar que están ubicados, precisamente en la línea que se tiene que visitar. La función que tienen es recordar que este mundo que hemos estado hablando va a periclitar, es decir, va a derrumbarse con las revoluciones burguesas del siglo XIX. Por tanto, esos dos retratos aluden a la burguesía que se desarrolla a partir del siglo XIX, que acaba con este mundo señorial, nobiliario, del que hemos estado hablando prácticamente en toda la exposición. Sin embargo, de ese mundo todavía quedan restos, quedan huellas que han pervivido con innumerables cambios en la vida, y es precisamente la comunidad clariana. Después de 500 años y después de haber recorrido este mundo, la comunidad clariana sigue existiendo. Por eso hay un audiovisual que sirve de remate a la exposición, en el que se cuenta la vida diaria del convento de clausura, desde que se levantan a las 6 de la mañana hasta que, bueno, pues retornan a su celda las monjas, ¿no? Siguiendo además las horas canónicas para bueno, y el rezo, etcétera, ¿no? En este sentido, bueno, pues claro, esta tercera parte era imposible, y en eso doy respuesta yo creo que a la última de las preguntas que me hacía, exponer o contar la historia con los solos objetos del convento, porque lógicamente al aludir a la ciudad era un convento, aunque tenía objetos que en sí nos permitían hablar de ello, pero era imposible, de tal manera que ha sido necesario la colaboración y desinteresada de particulares de Zafra, que han depositado por un plazo de, creo que es 4 años, pero prorrogable indefinidamente, es decir, tanto como el propietario lo desee, algunas piezas que nos permiten explicar ese pasado de la ciudad. Entre ellas se puede destacar, por ejemplo, piezas donadas como los restos de la placa
del Castillo del Castellar, que tiene el primer escudo de la ciudad, la Virgen de la Esperancita, un conjunto de monedas que nos permite hablar de la circulación monetaria, desde el que se crea el señorío hasta que desaparece. Piezas para medir, para pesar monedas, ponderales, etcétera. Otros objetos, pues... Sí, bueno, perdón, de la colegiata no podemos olvidar. Sí, porque además hay un cuadro también fantástico, ¿no? Dos piezas señeras, entre ellas la Virgen de la Aurora, que viene de la colegiata, y el cuadro del abad, que bueno, son dos piezas, y un libro de cantoral que nos hablan de la colegiata, una institución fundamental en esa villa ducal de la que hablábamos y características del siglo de la Edad Moderna. Terminaríamos ese paseo con la iglesia, evidentemente, sería el último capítulo para que, evidentemente, la gente, volviendo de la enfermería de arriba, del piso de arriba, la enfermería de invierno, el siguiente paso para terminar el museo sería... Pues lo estaba diciendo, es la iglesia, es decir, volveríamos a salir de esa sala, volveríamos a recorrer después de ver el audiovisual por el mismo lugar, el mismo recorrido, de tal manera que volveríamos de alguna manera a retomar lo que veníamos al principio, y está hecho con esa idea, ¿no?, de que se vuelva a retomar la vida diaria, de volver a la vida de claustro, y terminaríamos en la iglesia conventual. La iglesia conventual, que hemos titulado El legado de la magnificencia, pues de alguna manera, lo mismo que el audiovisual, nos refleja cómo todavía perdura la vida conventual en el tiempo, ¿no?, de aquel tiempo, todavía perdura en la actualidad. Pues de alguna manera la iglesia sigue siendo, marcando la huella de ese pasado, de alguna manera aún vivo, ¿no? Los retablos, el propio edificio nos está hablando de un pasado aún vivo, porque sigue en uso, ¿no? Esa es la ventaja del arte, ¿no?, que es la huella del pasado en el presente de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues también de alguna manera, lo hemos dividido en una serie de ámbitos, y bueno, pues tiene unas hojas de sala que permiten también al visitante pues recorrerla y vincular los conocimientos tomados en el museo con las obras que aparecen en la propia iglesia. Estamos hablando del museo, hay que decir, y hablaremos ahora con uno de los hombres que hacen posible que sea posible la visita cada día, que con los turistas, la gente de Zafra que lo visita y que tiene que visitarlo. Por eso queremos hacer también un llamamiento de que tenemos algo pues que merece la pena verlo, estudiar un poco lo que ha sido nuestro pasado a través de Intramuros, a través de la historia de Zafra, a través de ese legado también ducal y a través de ese legado religioso. Y hay una serie de voluntarios que en realidad pues enseñan, o por lo menos coordinan las visitas a este museo, ¿no? ¿Cómo fue este voluntariado? Y también si está todo cubierto o hacen falta, también podemos hacer un llamamiento para, ¿cómo va el tema del voluntariado? El voluntariado es todos los museos de carácter nacional o regional o local como este, pues tienen su voluntariado. La verdad que en este de Zafra somos muy afortunados, y digo muy afortunados porque antes de la propia inauguración del museo contábamos ya con una asociación de amigos del museo y con un grupo de voluntarios vinculados a esa propia asociación. Voluntarios siempre hacen falta, no quiero decir con esto que ahora mismo pues estemos funcionando bien, pero siempre hacen falta, tanto como guías por el museo o como simplemente vigilantes, ¿no?, de las distintas salas del museo. El voluntariado es de todas las edades y de todas las profesiones. Mayoritariamente son jubilados y vinculados a la Universidad de los Mayores, al aula de la Universidad de los Mayores de aquí de Zafra. Pero también hay personas que incluso están en activo, ¿vale? Creo que hay al menos 2 personas, entre ellas algún médico y gente joven y alguna ama de casa, De tal manera que el voluntariado, es verdad, está orientado a todo tipo de personas, aunque será mayoritariamente los jubilados, porque son quizá los que más tiempo tienen, los que de alguna forma lo puedan conformar con más asiduidad. El voluntariado debe tener una finalidad, y la finalidad es colaborar con el museo. El museo hay que entenderlo como un centro cultural, es decir, no está pensado en que se venga un día, se ve y ya nos vamos, no volvemos, sino lo que se trata es de que la gente de Zafra entienda que este es un lugar al que se puede venir diariamente si se desea,
a pasear por su sala, a detenerse hoy en una obra, mañana en otra, y cuando uno tenga tiempo en la siguiente. Es decir, no es para verlo un día y ya no volver. Al contrario, estaremos muy deseosos de atenderles en cualquier momento. Y por eso el voluntariado es fundamental. En las primeras visitas les guiarán, en las siguientes simplemente estarán por la sala controlando el fluido y el desarrollo del día a día, sin más complicaciones, ¿no? Yo la verdad que estoy tremendamente agradecido a los voluntarios. Podría decir maravillas de ellos. Y yo lo único que puedo hacer ahora es seguir animándoles a que sigan, ¿no?, con esta labor, que sigan amando a su museo y a Zafra como lo han demostrado hasta el momento, ¿no? De todas maneras, hay que decir que si a alguien le interesa, si alguien quiere colaborar, como has dicho, ¿de qué manera se pueden poner en contacto con vosotros? Bien, se pueden poner en contacto aquí mismo en el museo, pueden tomar nota de su nombre, su dirección, evidentemente, y su teléfono para avisarles. El grupo de voluntarios que funciona ahora mismo, hemos hecho con ellos un pequeño cursillo para que, bueno, supieran cómo tenían que guiar por el museo, y dentro de poco pues volveremos a hacer otro cursillo, avisando a las personas o guías que se quieran incluir de nuevo en este grupo, ¿no? La verdad que cuanto más se necesitan ahora mismo son fundamentales para los fines de semana. Los fines de semana es el momento en el que más gente tenemos, y también es el momento en que menos voluntarios por las circunstancias. Pero vamos, yo espero que a raíz de este programa se anime la gente a venir a formar parte de este grupo, ya digo, inserto en la Asociación de Amigos del Museo. Además, un grupo fantástico de gente, y que además, bueno, hacemos llamamiento, que la gente, además que es un sitio muy agradable, como has dicho, un centro sociocultural donde se va a aprender, porque además estamos en contacto directamente, y supongo que muchos de los que han llegado aquí pues han empezado a bucear en la historia de Zafra y en la historia de lo que es el convento, de la historia ducal, y eso siempre es interesante. Falta algo, porque hay que decir que va a haber unas hojas, el convento también se puede ver, hay unas plaquitas que, bueno, hay incluso un espacio interactivo para poder consultar, o sea que museo también, o sea que uno libremente puede pasear por el museo y verlo, lo habéis concebido así, incluso vais a editar como una especie de hojas, de salas, para que la gente libremente, pues cómodamente, pues pueda, ¿no? ¿No es así? Sí, el museo está hecho para no necesitar que nadie le guíe por él. Es decir, aunque pueda parecer en un momento cuando se entra un tanto laberíntico por el hecho de entrar por unos pasillos relativamente estrechos, el espacio es muy claro y además está perfectamente indicado con una serie de paneles en el que te va diciendo dónde comienza la visita, dónde sigue. Es decir, que no hay posibilidades de pérdida alguna, ni de meterse en espacios que no interesen. Cada vitrina o cada ámbito, diríamos, y cada capítulo tienen una serie de paneles donde se va explicando los contenidos que hay, y cada objeto está identificado con una cartela. Por tanto, la visita se puede hacer sin problema ninguno individualmente. Lo que ocurre es que, bueno, pues también resulta atractivo que alguien te introduzca sin tener tú que ir descubriendo, ¿no? Es decir, te vaya introduciendo. Entonces, ese era el papel, y es el papel del voluntariado. Pero como visitantes los hay de todo tipo, habrá algunos que les interese que le guíen y otros que querrán visitar el museo sin necesidad de que nadie les guíe. Para los que no desean un guía, pues tendremos esas hojas que vamos a editarlas en breve. El resto, bueno, pues se organizarán grupos cada una hora determinada y serán guiados por los voluntarios. Por otra parte, apuntabas anteriormente, hay una serie de pantallas digitales de interactivos en las que el visitante puede seguir toda la exposición y completando sus conocimientos a través de ella. Por tanto, el único tiempo que tiene es el de apertura del museo, de apertura y cierre del museo, ¿no? Que como supongo que los visitantes, bueno, la gente de Zafra sabe, está abierto todos los días de martes a domingo, es decir, los lunes está cerrado, y la apertura de martes a domingo es de 10:30 de la mañana a 1:30 de la mañana y por la tarde de 16:30 a 18, es decir, de las 4:30 a las 6. Ahora en invierno, cuando sea el horario de verano, se alarga media hora más la visita por la tarde. Pues queda dicho,
Juan Carlos, que bueno, supongo que también hacemos un llamamiento también, si te parece, porque bueno, el museo se puede ir enriqueciendo. Si alguien también, supongo, quiere donar o en depósito temporalmente alguna pieza que tenga, que pueda ilustrar y pueda, bueno, pues contribuir al museo, también podemos, ¿no?, hacer un llamamiento, ¿no? Bien, el museo en cierta manera está, diríamos, cerrado, diríamos, los contenidos, pero no es una cerrazón, por decirlo de alguna manera, como la clausura, como no, total. En absoluto. Es decir, aquellas personas que, bueno, estén interesadas en depositar una pieza o en donarla al museo, que sepa que estamos abiertos a ello. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las piezas, verlas en primer lugar, ver qué interés tiene, en qué lugar se podrían exponer. Es decir, que no porque nos traigan una pieza sin más podríamos exponerla. Porque claro, a lo mejor la pieza podría romper la exposición, ¿no? Es decir, que es cuestión de hablarlo, ¿no? Por supuesto, no estamos abiertos, ya de alguna manera tenemos varios ofrecimientos, nosotros los vamos a aceptar esos ofrecimientos, incluso tenemos, bueno, pues una propuesta de donación de un cuadro de un pintor extremeño. Bueno, estamos estudiándolo con él para ver el tema, la ubicación, etcétera. Y bueno, creo que esta donación y todas las que vinieren pues serán bien recibidas, estudiadas y, si es posible, porque no rompan el discurso, pues expuestas en cualquier lugar de este museo, bueno, o de las distintas salas que en el tiempo se pretende abrir en la ciudad, porque este museo está inserto en un proyecto mucho más amplio, que es el Museo de Zafra. Y, por tanto, no estamos ante un proyecto cerrado, sino esta sería la primera sala que se abriría de un proyecto muchísimo más amplio, que es el Museo de Zafra, que, bueno, en el futuro se verá, pues ir ampliando sus salas a lo largo de la ciudad. Una ciudad museística y de artística para demostrar, hombre, que aquí se ha dejado un legado importantísimo a lo largo del tiempo, que es bueno mantener y rescatar, y para disfrute de todo. Para terminar, tenemos aquí la Inmaculada, que es muy importante, y de aquí arranca la visita. Ahora, bueno, también hablaremos con uno de los voluntarios, y veremos pues algunas piezas de este convento, no todas, evidentemente, porque la gente tiene que venir a verlo, evidentemente. ¿Y qué significa la Inmaculada para este convento y para las clarisas? La Inmaculada tiene una gran historia dentro del franciscanismo. Los franciscanos siempre fueron defensores de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en oposición a los dominicos, y las dos órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, tuvieron una fuerte presencia en Zafra. Un convento dominico es el del Rosario, aún no vivo como convento, pero sí vivo como institución. Rivalizaban un poquito por la feligresía, ¿no? Rivalizaban por la feligresía y por las ideas, ¿no? Y bueno, los dominicos no creían en la Inmaculada Concepción, al menos hasta el dogma. Hasta la publicación del dogma en el siglo XIX. Y bueno, luchaban con los dominicos por este tema, ¿no? Al final triunfan los franciscanos, por tanto triunfa el dogma de la Inmaculada Concepción, y por eso arrancamos, porque las monjas, si alguien ve alguna imagen de ella, bueno, o en el propio museo ve un hábito, verá que bueno, pues llevan en el pecho una medalla, y en ella también se representa la Inmaculada. La Inmaculada es una representación de carácter apocalíptico, aparece en el Apocalipsis, en la mujer embarazada que se posa en la luna, ¿no? Está rodeada de estrellas y llena de sol, ¿no? Y eso es lo que se representa en el cuadro. Que eso aprovecho para mucha gente que pregunta, debajo de las vírgenes, en las peanas, aparece una luna, una media luna con dos estrellitas en las puntas. Sí. ¿Qué significa eso? Sí, aquí en el cuadro aparece solo la mitad, solamente es la luna, lo que respecta es la luna, pero no tiene nada que ver. Mucha gente piensa que tiene que ver con el mundo islámico, y en absoluto. No es la victoria sobre el mundo islámico, ni mucho menos. Es la Virgen apocalíptica. En el Apocalipsis de San Juan, después de los pasajes que hablan del Pantocrátor, bueno, del sentado, como se dice allí, que se interpreta como siempre como el Pantocrátor, el Cristo juez, pues aparece una relación a una mujer que, vestida de sol y coronada de estrellas, se posa sobre la luna. Esa mujer, que además también estaba embarazada, siempre se ha interpretado como la Inmaculada. Por eso la Inmaculada siempre está sobre una media luna.
Una media luna o una luna entera, depende. Una luna entera, ¿no? Dependiendo. Además, la disposición de los cuernos de la luna puede ir hacia abajo, como en este cuadro, o hacia arriba, como veremos en otro tipo de iconografía. Pero nada tiene nada que ver con el triunfo sobre el mundo islámico ni nada. Para terminar, bueno, una razón por la que la gente tiene que ver este museo. Yo diría que muchas. Muchas, pero la que resume todas. Bueno, la que resume todas. La verdad que resulta difícil siempre decir una exclusivamente, ¿no? Yo creo que el museo es una parte de la historia de Zafra, cuenta el corazón de la historia de Zafra y además es un espacio extremadamente bello, que se debe vivir en silencio, como lo vive la comunidad clariana, y poco a poco, pues recorriendo sus salas, pues uno se puede transportar a un mundo muy diferente del que vemos en la calle Sevilla, tan cercana, pero tan lejana al mismo tiempo, en los espacios y en el bullicio, ¿no?, que hay en uno y en otro. Por lo tanto, es un espacio de tranquilidad, de paz, en la que se puede aprender, en el que se puede disfrutar con la belleza y en el que, en definitiva, se puede uno ahondar o hurgar, sin más, en la historia de nuestra ciudad. Queda dicho. Nosotros, si te parece, no te retenemos más porque tienes que dar clase ahora y, si te parece, vamos a dar un paseíto intramuros. Intramuros, nunca mejor dicho. Además, os acompañará un guía extraordinario y creo que merecerá la pena la visita. Un gran amigo y un hombre con mucha cultura y además que lo hace fantástico. Así que vamos con él. Bien, estamos dentro del convento, ya dentro de lo que es el museo, con un amigo que además pasó por la Boadilla hace ya un mes aproximadamente, por Navidad, y que ahora lo encontramos aquí como voluntario realmente del museo, ¿no? Aquí con la placa de voluntario. Y bueno, antes de nada, ¿qué ha significado para ti todo esto? Hombre, pues para mí ha significado un entretenimiento muy agradable además, ¿no? Porque haces incluso amistades, ¿no? Gente que viene de muchos sitios, hasta ingleses. O sea, por lo menos yo ya he atendido 2 matrimonios ingleses. Por cierto que tú que sabes inglés, yo le eché un piropo diciéndole a una mujer muy graciosa y simpática, le digo, "You are beautiful". Creo que esto es correcto. Sí, sí, tú eres guapa. Tú eres guapa. Bueno, y me dio un par de besos. Madre mía. Muy bien, muy bien. Bueno, Justo Calderón, un gran conocido por todo el mundo. Justo Calderón, un gran artista. Y nos va a enseñar justo, aquí estamos en Intramuros, uno de los episodios que Juan Carlos nos ha ilustrado, pues de las partes en las que está dividida este museo. Estamos en Intramuros, donde se habla un poco de la huella Santa Clara, de lo que es la vida franciscana y de lo que es el modo de vida. Hay objetos, no les vamos a enseñar todos los objetos porque para eso tienen que venir a verlo, que aquí gente como Justo pues están dispuesta a mostrárselo, ¿verdad? Hay muchos objetos y nos llevaría 2 horas. 2 horas. Si vamos contando todas las cosas, ¿no? No. Hay que señalar que hay objetos aquí de la vida, vamos a decir, de las profesiones, de la comunicación con el conventual, pero hay algunos detalles curiosos. Por ejemplo, Justo va a destacar una parte de este convento, de esta parte del convento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una cruz, pero en realidad es una cama. Aquí dormía María Francisca. María Josefa de San Francisco. La monja santa. Le llamaban sus compañeras, las monjas le llamaban así. No es que hiciera milagros, ¿no? Pero se sacrificaba mucho. Dormía aquí, claro. María Josefa de San Francisco dormía en esta cama, en el suelo, son 2 maderos, y así durmió esta mujer, María Josefa de San Francisco, una de las monjas quizás... Aquí del monasterio Aquí del convento. La monja santa. Es una de las cosas que más te llaman la atención, ¿no? Esa parte de sacrificio, ¿no? Es que nadie espera que esto sea una cama, ¿no? Cuando vienen los turistas, pues se quedan mirando y no saben que es una cama, ¿no? Sí, creen que es una cruz. Sí,
Cuando le explico yo que es una cruz, se quedan un poco admirados, ¿no? Entonces, ¿y cómo dormía? Dormía así en cruz. No tenía más remedio que dormir así, ¿no? Es una de las cosas que pueden explicar la dureza de la vida conventual según la regla primitiva, ¿no? Sí, esa que creó Santa Clara. Pero 10 años después el Papa Urbano IV hizo una segunda regla que suavizó la primera, ¿no? Crucificó pues lo que es esa disciplina. La forma de vida de las monjas. Y les permitió que tuvieran posesiones, ¿no? Rentas, porque al principio vivían de las limosnas, después no. Después entraron monjas de la nobleza que venían con sus dotes y sus posesiones, y ya vivieron un poco mejor. La verdad es que... Sí, dime. Iba a decir que una de las durezas de la orden la vamos a ver aquí, ¿sí? En el locutorio. Bien, pues hay un sitio que a Justo le llama particularmente la atención. Ya hemos hablado que, bueno, dentro del convento había mujeres de una dote especial, mujeres Con la segunda regla, Urbano IV ya les permitía que tuvieran propiedades, y eso dio lugar a que muchas monjas de la nobleza vinieran a este monasterio. Y aquí en estos gestos se refleja un ayer y un después de la regla segunda. Ahí vemos unas alcudillas que son de los primeros tiempos, y aquí vemos de los segundos tiempos, ¿no? Hay una vajilla como vajilla, esmaltada. Sí. Esa vajilla pues perteneció a una de las hermanas Montoya. Las hermanas Montoya fueron 4 que eran de la nobleza y vinieron con todo su ajuar, incluso con sirvientes. Y ahí tenemos un plato que perteneció a una de ellas, a doña Teresa de Montoya. Que además contrasta con todo lo que es la pobreza o la humildad que llevan las reglas de Santa Clara, ¿no? Mujeres que vivían apartadas dentro del convento, apartadas y siguiendo una vida, pues vamos a decir, de sacrificio, pero de pobreza, pero estas mujeres a lo mejor de dote vivían de una manera más especial, más... Bueno, le permitían tener renta, pero respetando la vida en pobreza, dentro del monasterio, claro. Supongo que seguirían las reglas, ¿no? Suponemos. Ahí lo quedamos. Bien, pues estamos en el apartado de la piedad nobiliaria, donde hay objetos que tienen que ver, ornatos litúrgicos de la donación ducal a este convento, desde cuadros, desde incluso un templete del Corpus, el terno de las águilas, etcétera. Pero hay un cuadro aquí muy curioso que llama la atención porque representa a Nuestra Señora del Valle, la titular prácticamente de este convento, ¿no? ¿Qué historia tiene este cuadro y Nuestra Señora del Valle? Bueno, los primeros señores de feria venían de Écija, porque esta es la patrona de Écija. La patrona de Écija. Y la señora de feria y el señor de feria eran muy devotos de esta Virgen. Y prueba de ello que regalaron una imagen que es esta. Bueno, esto es un óleo, un retrato de la imagen que ellos regalaron, que está en el altar mayor. Claro, la imagen de Nuestra Señora del Valle preside lo que es el altar mayor de la iglesia de Santa Clara. Y ahora que la tradición conventual dice que se la encontraron la imagen al hacer los cimientos del edificio. La leyenda fundacional, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, hay una leyenda fundacional y luego hay un apartado, vamos a decir, pues más realista, que es que se adoptó esa imagen, vamos a decir, de Écija, que es la que corona esa imagen del siglo XV y que representa este cuadro de 1776 del siglo XVIII. Un cuadro fantástico que resume un poco esa devoción a la Virgen del Valle. Exactamente. Estamos en la enfermería alta, la enfermería de invierno, la parte alta, que es igual que la parte de abajo de la enfermería de verano. Y aquí es el último, vamos a decir que aquí se demuestra la conexión entre el convento y la propia ciudad, el penúltimo capítulo antes de llegar a la iglesia.
En esa conexión pues podemos también ver la historia de Zafra a través de diferentes imágenes, libros, reliquias y bueno, estamos, vamos a decir, si casi todos los objetos que se muestran parten del siglo XV, XVI, nos vamos a encontrar aquí justo con el objeto o la imagen más antigua que hay en este museo. Es de finales del siglo XIV o principios del XV. Esta Virgen es la Virgen de la Aurora, que ya sabéis que estaba en una capillita en la Puerta de Sevilla. ¿En la Puerta de Sevilla? En la muralla, como sabéis, había varias puertas de entrada y allí estaba la Virgen esta. Hay una leyenda que figura en un libro de la Constitución de una cofradía, que se llamaba la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de la Aurora, de 1730, el libro, ¿sabes? Entonces, ahí se relata una historia, una leyenda, que dice que la Virgen esta se la encontraron enterrada en la Madre del Agua, a las afueras de Zafra, ¿no? Y que al traerla a la villa no pudieron pasar de la puerta de la calle Sevilla. ¿Los carros que la traían no podían? Ni por mucho esfuerzo que hicieron las bestias de Tiro, ni los hombres, no pudieron entrarla. La Virgen quería que fuera venerada allí, en ese sitio. Y le hicieron una capilla y allí estaba. Y aquí está Nuestra Señora de la Aurora. Bueno, estaba en la Candelaria, en el Museo de la Candelaria. La Puerta de Sevilla fue derruida en el 1880, me parece que fue, por un real decreto, ¿no? Entonces se la llevaron a la parroquia. A la parroquia de la Candelaria y estuvo en el museo hasta que ha llegado hasta aquí. Si te parece justo, vamos a ir terminando. Aquí hay muchos objetos, hay muchas que iremos retratando a lo largo del tiempo y nos vamos a ir directamente a la iglesia. Vamos a terminar en la iglesia, que es nuestro punto final, y ahí terminamos el recorrido, porque la iglesia forma parte del recorrido, así que vamos a acabar allí. Ya terminamos el recorrido de este convento a través de Juan Carlos y a través de Justo Calderón y a través de las imágenes que hemos querido brindarles a todos ustedes. Evidentemente hay muchas imágenes más que tienen que ustedes descubrir. Terminamos en el último capítulo, en la iglesia, en la fundación de la iglesia, y qué mejor terminar con uno de los artífices de aquí, del convento, que es don Lorenzo Suárez Figueroa. Condes de Feria, fueron los primeros condes de Feria. Y ellos estaban enterrados ahí, hicieron unas obras en el 1770 y las efigies de ellos, que estaban naturalmente, eran yacentes, la pusieron aquí de pie, claro. Y bueno, alguna parte del sepulcro, un momentito, porque si por la cámara, échate un poquito para atrás y así, aquí hay una parte, sí, la gente aquí no lo pueden ver, pero si vienen a la iglesia verán que hay unos leones. Están enterrados ahí, sí, están enterrados ahí, ¿sabes? Exactamente, que están en esta parte de aquí. Sí. Justo. No podemos ver la imagen, bueno, todo el mundo que venga a la iglesia, la imagen de Nuestra Señora del Valle, porque tiene un cristal y da reflejo para la cámara, pero es lo que realmente pues corona esta iglesia. Y bueno, justo. A los laterales está San Francisco de Asís y Santa Clara. San Francisco y Santa Clara, los titulares de la orden. Exactamente. Y bueno, nos despedimos ya. Que la gente venga a ver el museo, que vosotros estáis deseando de enseñárselo a la gente, ¿verdad? Bueno, ahí hay un enterramiento que sí, García Lasso. García Lasso de la Vega, hermano de Lorenzo Suárez, que ese sí está en posición yacente. Tiene la estatua, que si quieres se puede ver. Lo que pasa es que ya no podemos ver, porque ya la gente que venga a verlo, que la gente venga a la iglesia, que forma parte del itinerario conventual, que la gente venga a verlo, que aquí nada va a seguir, que va a seguir la Virgen del Valle, va a seguir García Lasso y los condes, don Lorenzo Suárez Figueroa y su esposa María Manuel. Justo.
Invitamos a la gente que venga a verlo, ¿verdad? Hombre, claro, es que es muy interesante y verán cosas que no han visto nunca, porque estaban en la clausura, claro. Pues nada, queda dicho, Justo. Ha sido un placer, como siempre. Ha sido el mío. Y nada, despedimos este reportaje. Descubran Intramuros. Drop it.